Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es un día precioso, amaneció un poco nublado, pero ya se despejó el sol. Y bueno, son los días que Dios nos permite disfrutar de su creación y de sus maravillas. Hay mucho que podemos admirar de Dios y agradecer a Dios. Y hoy vamos a platicar de una parte acerca de algo íntimo de Dios, unas preguntas que Él hace de su corazón. Unas preguntas que Él hizo al pueblo de Israel, aunque ellos contestaban con cierto sarcasmo, pero Dios hacía preguntas enfáticas en cada aspecto de lo que se desarrolla en este libro de Malaquías. Pero hoy vamos a platicar acerca de Malaquías del capítulo 1, del versículo 1 al 8, y nos vamos a concentrar solamente en esa pregunta del Señor que hace de corazón al ser humano. Cada aspecto de Dios tiene el propósito de mover el corazón de los hombres, de movernos hacia lo más importante, que es rendir nuestras vidas a Él, estar dispuestos a hacer su voluntad. Y todo lo que vemos en la Biblia tiene como propósito eso, pero siempre podríamos decir que ataca desde diferentes ángulos al propósito que Él tiene, buscar la salvación y llevarnos a su servicio. Entonces siempre vamos a ver ese aspecto de Dios, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe en lo que en esta mañana vamos a platicar. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por esta hermosa mañana que nos permites reunirnos para seguir edificando nuestras vidas a través de tantos consejos y enseñanzas que nos tienes en tu bendita palabra. Queremos rogarte que con toda libertad puedas fluir en nuestras vidas para llevar a cabo ese propósito tuyo al dejarnos la escrita, que es llevarnos a la rendición de nuestras vidas a ti y la disposición de nuestros corazones a vivir la vida dispuestos a hacer tu voluntad. Queremos rogarte, Señor, que en el poder de tu Espíritu obres en nuestros corazones para estar dispuestos a asimilar tu enseñanza y ponerla por práctica en nuestras vidas. Te rogamos asimismo que apresures los pasos de los que todavía están por llegar y nos ponemos en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura a este pasaje de Malaquías. Es el capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí nos detenemos porque esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y vemos cómo Malaquías empieza sus mensajes hablando acerca del amor de Dios. Muchas personas dicen, ¿cómo el amor de Dios en el Antiguo Testamento? Sí, entendemos el amor de Dios a través de Cristo en el Nuevo Testamento, pero el amor de Dios en el Antiguo, donde vemos constantemente destrucciones, que Dios manda aniquilar a naciones enteras,
Cuando Dios manda un juicio y destruye a Sodoma y a Gomorra, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en todo esto? Bueno, ¿qué sería de un Dios que permitiera entonces que el pecado se desencadenara y no tuviera un freno? Pues pasaría lo mismo que pasó en el diluvio. Se habría corrompido toda la humanidad, tendría que venir una destrucción masiva para volver a empezar con una nueva humanidad. Este es el amor de Dios tratando de preservar al hombre de esa corrupción natural que viene por su condición de pecado. Porque son cosas atroces lo que el hombre es capaz de hacer cuando vive sin comunión con Dios, cuando vive en su propia condición humana, en su propia condición de pecado. Vemos que Noé fue pregonero de justicia y estuvo predicando el evangelio por muchos años mientras estaba construyendo el arca del juicio de Dios. Y en todo ese tiempo no logró la conversión de una sola persona. Los únicos que pudieron salvarse fueron Noé, sus hijos y sus respectivas esposas. 8 personas nomás. Entonces, Dios rescató a este hombre porque era lo único rescatable de toda esa humanidad. Ahora, no pensemos que eran unos cuantos nada más los que murieron en el diluvio. Recordemos que en aquella época vivían aproximadamente un poco menos de 1000 años. 900 y tantos que, bueno, ya para esas alturas, alrededor, 969 fue Matusalén, pues ya casi 1000. El caso es que en esas generaciones se pobló muchísimo la tierra. Alguien calculaba que alrededor de 70 hijos podría tener una persona, un hombre, en ese periodo de vida, de cerca de 1000 años. Entonces imagínate cuánto estaba poblado la tierra y solamente se salvaron 8 personas. Si Dios no hubiera rescatado a Noé y a su familia, se hubiera corrompido toda la humanidad. Y no habría ninguno que pudiera perseverar y buscar a Dios. Después vemos que hubo otros juicios con otras ciudades por lo mismo, porque se habían corrompido en su pecado. Y así Dios en su amor guardando al hombre para que hubiera todavía personas que quisieran tener comunión con Dios. Hasta la venida del Mesías, y después de la venida del Mesías a todos aquellos que ha salvado a lo largo de la historia de la iglesia, y finalmente vendrá por su iglesia y vendrá a restaurar todas las cosas y establecer finalmente su reino milenial. Y después de 1000 años de reino, va a establecer su reino eterno en su gloria allá en el cielo. Pero este es el amor de Dios, nunca ha cambiado. Cuando leemos en la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, aplica a cualquier persona de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son el mismo Dios. Y nunca cambian, son el mismo. Y Dios es amor. Juan lo dice, pero no lo dice nada más concretándose en el Dios del Nuevo Testamento, o en Cristo, que Él estuvo al lado de Cristo y vio todo ese amor. Vio el inmenso amor que Dios nos tuvo en Jesucristo, pero Dios lo tenía planeado desde antes de la creación. Imagínate. Es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Y el primer mensaje que da Malaquías es acerca de su amor. Yo os he amado, dice Jehová. Dios siempre ha extendido su mano al mundo incrédulo, a los perdidos. Siempre ha buscado a los perdidos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Y el bien nos referimos al bien en los parámetros de Dios. El bien no significa lo que para cada uno signifique el bien. El bien significa para lo que al Dios perfecto significa el bien. Y el bien inicia cuando nosotros aceptamos su salvación en Cristo y transforma nuestro corazón y nos capacita para hacer su voluntad después de habernos rescatado de una esclavitud que teníamos en el pecado. Ahora nos libera y nos capacita para hacer su voluntad. Por eso vemos que hay personas que no tienen relación con Dios y aunque quieren hacer lo bueno, no lo pueden llevar a cabo. Y muchas personas se jactan de ser buenas porque hacen uno que otro detalle que entre comillas podríamos mencionar, bueno, aunque siempre va a estar manchado del orgullo, ¿sí? Yo conocía a una persona que era puntualísimo. Y él cuando llegaba a la escuela y llegaban otras personas y veían la luz de su cubículo prendida,
ellos decían, ya es hora, ya llegó fulano, ya hay que empezar las clases. Y él lo decía con mucho orgullo. Aún lo mejor que nosotros podemos hacer está manchado con el orgullo. No lo hacemos para glorificar a Dios. Pero Dios sí obra el bien para nosotros y vemos que este Dios siempre ha buscado a los perdidos porque Él es la única solución para rescatar un corazón inclinado y esclavizado en el pecado y en el mal, que obra su propia destrucción. O sea, en esta vida obra el egoísmo nuestra propia destrucción, pero también extendiendo o pasando la muerte se extiende a una eternidad de destrucción sin límites en el infierno. Entonces sí vemos a un Dios de amor. Yo te he amado, le dijo al pueblo de Israel. ¿En qué nos has amado? Como en cierto sentido sarcástico. ¿Y en qué nos has amado? Es como las personas que dicen, Dios existe. ¿Y en qué existe? ¿Cuándo lo has visto? ¿Dónde lo has visto? La misma naturaleza nos habla de su creación. Y cuando leemos la Biblia vemos que hay muchas formas como se ha manifestado, pero la más grandiosa en que se manifestó fue a través de Jesucristo. Dios hecho hombre. Ahora, en la antigüedad las personas se salvaban creyendo en este Mesías que iba a venir. Nosotros nos salvamos más fácilmente, porque la venida de Cristo ya es un hecho histórico. Ya sucedió. Hay mucho testimonio al respecto. De hecho, cuando vemos que tenemos una traducción de la Reina Valera, es una traducción hecha del Textus Receptus o el texto mayoritario. Hay muchísimos escritos respecto del Nuevo Testamento que contiene este texto mayoritario. O sea, hubo muchos testigos desde el inicio de la predicación del Evangelio hasta la fecha. Entonces tenemos una fuente sumamente poderosa, confiable, que es la palabra de Dios, para saber que este hecho histórico de la venida de Jesucristo es real. Y además, el testimonio a lo largo de toda esta historia, testimonio fiel de los creyentes que han visto la mano de Dios en sus vidas. Entonces vemos el amor de Dios siempre interesado, extendiéndose a alcanzar a los perdidos, porque ese ha sido su corazón de amor siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y entonces nos enfrentamos a este versículo 8 que dice, vamos a leerlo nuevamente. El versículo 6, disculpen. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ahí continúa todo este debate. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, el Hijo honra al Padre. Esto es algo que se espera de una manera natural de un hijo agradecido, de un hijo que valora lo que el Padre hace por su vida. Ahora, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia han habido padres buenos y padres malos. Por eso cuando un padre es transformado, vemos cosas que afectan en esa relación a su matrimonio, pero tienen un impacto impresionante. Y además, sin que tú te lo propongas, tiene un impacto profundo en la vida de nuestros hijos. La actitud de unos padres piadosos impactan los corazones de los hijos y hacen que haya un efecto en sus vidas. Tanto como cuando se vive en Cristo, como cuando no se vive en Cristo. Pero el propósito de Dios es aquí. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Un hijo debe honrar a su padre. Uno de los mandamientos es el quinto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dicho de otra manera por el apóstol Pablo, para que te vaya bien y salgas de larga vida sobre la tierra. Esto es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, aquí Dios dice, yo soy su padre. ¿Qué clase de honra entonces me deben a mí? Si se debe una honra a los papás, ¿cuánto más no será la deuda de honra que tenemos ante Dios? Ahora, dice, si pues soy yo padre,
porque así se constituye como padre de todos aquellos que se convierten al Señor. Y entonces Él dice, yo soy padre. Pero ¿te das cuenta de esta palabra? Porque es muy común decir, Dios es el Padre de todos. Pero no es común que la gente lo vea como debe verlo, como su propio Padre. El creyente debe verlo de esta manera personal. Cristo murió por mí. No murió por el mundo, no, Cristo murió por mí. Dios es mi Padre. Y esta palabra preciosa significa que Dios es nuestro Padre y cómo debe ser un padre. Él es nuestro Padre y un padre es un padre que ama. Un padre ama a sus hijos, ama a su esposa y es una condición que él tiene desde que se convierte al Señor. Un padre está determinado por el bien de su familia, está determinado a luchar, para trabajar, para buscar los ingresos, para darle la mejor vida posible a su familia. Un padre se espera que provea para su familia. De un padre se espera también que proteja a su familia, que cuide de ella. Un padre diligente que tiene una casa siempre está cuidando de que las puertas estén cerradas. Yo no me puedo dormir si no hago este recorrido a toda la casa, ¿verdad? Busco que esté cerrada la puerta de la entrada, el portón, que esté cerrada la entrada que da del club de golf para mi casa. Es broma. Checo todas las puertas hasta de la azotea, ¿verdad? Que todo esté perfectamente cerrado. ¿Por qué? Y a veces me han preguntado también mis nietos, ¿y por qué lo haces, Pampa? Mi amor, es que un padre debe proteger a su familia. Y ellos saben, de repente ven algún bicho raro, papá, Pampa, mira, aquí hay tal animal o tal otro. Y entonces llego yo y pues me ejecuto a ese bicho, ¿verdad? Pampa, aquí hay una araña, Pampa, aquí hay un alacrán, una culebra. Bueno, eso no ha llegado todavía a meterse a la casa, pero estoy dispuesto a protegerlos y a cuidarlos, ¿verdad? Esto es lo que hace un padre. Ahora, esto lo hace un padre imperfecto como nosotros como humanos. ¿Qué no hará por nosotros este Padre que es perfecto por cada uno de sus hijos? Cuando leemos en Romanos 8:32 que dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que tú como humano necesitas para llevar a cabo ese perfecto propósito divino para ti, Él te equipa con eso. Él te lo da. Y Él que es perfecto sabe de todo lo que necesitas. Por eso como humanos solamente tenemos que depender de Dios para llevar a cabo nuestro papel como padres. Pero dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Un padre siempre es fiel. Y un padre es fiel aunque algunos lo abandonen. Nosotros vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así es Dios. Pero ¿sabes otra cosa? Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos también esa naturaleza de su Espíritu que nos hace ser como Él. Y no podemos ser de otra manera. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y el creyente, cuando es padre, tiene que permanecer fiel. No puede negar su nueva condición en Cristo. Fiel para hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos que me lo pide. Proveedor. Yo no voy a proveer solamente si mis hijos se portan bien, se portan mal, si mi esposa se porta bien o se porta mal. Yo voy a cumplir el papel que Dios me pide. Y entonces yo dependo de Dios a través de su Espíritu en oración. Padre, mi propósito es que mi familia te vea a ti a través de mi vida, a través de esta provisión que necesitan. Ahora, no estamos pidiéndole que me haga el hombre más rico del mundo, como por ahí se anda diciendo, de que mía es la plata, mía es el oro, tú me vas a dar todas las riquezas del mundo, etcétera, etcétera. No, Él está comprometido para proveernos el sustento y el vestido y cubrirnos y todo lo que necesitamos. Nuestras necesidades básicas están cubiertas por Él. Y entonces le decimos, no me des pobreza ni me des riqueza, manténme del pan necesario, como dice en Proverbios.
Le pedimos lo que necesitamos y te pido que con esto mi familia pueda ver tu provisión, que tú eres Dios, que ellos pueden confiar en ti a través de ver esa provisión que tú das a mi familia por medio de mí. Y no te lo estoy pidiendo para que yo me esté rascando la panza sin hacer nada. No, yo busco hacer el trabajo diligente y te quiero honrar con ese trabajo diligente. Y entonces podemos esperar de la mano de Dios su provisión. Él no puede negarse a sí mismo. Pero tampoco nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, ahora que somos hijos de Dios y vivimos en ese amor de Dios, siempre cuidando, siempre dando. Ahora, esto que hacemos con nuestra familia, lo hacemos también extendiéndonos hacia los de afuera, siempre no esperando que los demás se den a mí, sino yo tomando siempre esta iniciativa de darme a los demás en amor y en servicio. Esta es la condición que vemos en 1 Corintios 13, es el amor sacrificial. ¿Por qué? Porque ninguno de esos atributos que se mencionan ahí, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, etcétera, no está de manera natural en nosotros, sino lo contrario. Somos egoístas, somos personas que no estamos dispuestos, no tenemos paciencia, y todo lo que Dios nos pide es benigno, somos malignos, y así cada una de las cosas, lo contrario es lo que está en nosotros. Lo que Él nos pide es divino. Y entonces empezamos a darnos en sacrificio porque decidimos clavar a nuestro hombre de pecado juntamente con Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, sino ahora servimos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera empezamos a obrar también como hijos suyos y dependemos de Dios nuestro Padre y cumplimos nuestra función como padres en el poder de Dios. Entonces, vemos que los hijos en muchos hogares sufren la ausencia de sus padres. Aunque muchas madres han hecho un valioso papel supliendo las carencias del marido, pero siempre los hijos resienten la ausencia del padre. Ahora, ¿cómo es Dios nuestro Padre? Recordamos cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A ver, Felipe, te quiero enderezar las antenas para que puedas entender quién es Dios. Lo que me has visto a mí, así es Dios. Yo por eso me hice hombre. Yo soy Dios hecho hombre. Y así como el Padre hace, yo hago. Y así lo que el Padre me dice, yo digo. Todo lo que han visto en mí es Dios. ¿Qué vieron en mí? Que camino por las aguas. Es la creación mía. Yo controlo la gravedad, yo controlo todo. Dices al mar que se calle, que enmudezca, y se aplacó, y se quitó el viento. ¿Por qué? Porque yo lo controlo todo, porque yo lo hice todo. Ese es Dios, yo soy Dios. Era lo que le estaba diciendo. El control sobre la humanidad, si yo los hice. Recuerdo de un hombre que estaba echando mecánica, creo que ya se los he comentado, tolérenmelo una vez más, y de repente él acostado en el piso y llega un carro último modelo y se baja una persona muy elegante y con traje y le dice, oiga, mueva tal pieza y tal otra y su carro va a arrancar. Y aquel extrañado pues le hace caso y mueve las piezas que le dijo, prende el carro y arranca. Y entonces aquel hombre le dice, ¿y usted tan fino, cómo es que sabe tanto de mecánica? Y le dice, mire, su carro es un Ford T. Mi nombre es Henry Ford, yo lo hice. Claro que iba a saber todo eso que tenía el carro. Así cuando el Señor vino, mi nombre es Jesucristo, soy Dios, yo te hice. Sí, pero ¿cómo le hiciste para restaurar esos oídos, esos ojos, esa boca para que hablara, esas manos, esos pies de los cojos? ¿Cómo le hiciste? Yo soy Dios, yo te hice. Te hice del polvo. Yo sé perfectamente lo que tienes, lo que te hace falta, tus fortalezas, tus debilidades. Yo las conozco. Yo te hice. Y así es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo mostró su amor? Yo creo que cuando le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
se imaginó, o sea que tú, Dios mismo, sentado en tu gloria, con toda tu majestad, te rebajaste hasta la condición de hombre para morir por el hombre. ¿Tú puedes ver un amor más grande que este? En la Biblia vemos que apenas morirá alguno por un justo, dice en Romanos 5, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque alguno osara morir por el bueno, no puede resucitar. Cristo sí se resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y está ahora a la diestra del Padre. A ese grado nos amó. Así es Dios. Y Él nos hizo su linaje, o sea, sus descendientes de esa realeza, de esa dignidad de hijos de Dios, como dice en Hechos 17:28. Vamos a leerlo en las pantallas. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos en Él. Porque cuando uno se convierte viene a suceder algo que no vemos, sin embargo es un hecho que se lleva a cabo, que Él nos inunda, nos bautiza, nos sumerge en el Espíritu. Y ahora vivimos en el Espíritu. Y somos linaje suyo por este Espíritu. Somos sus descendientes y empezamos a replicar lo que es Dios por el Espíritu en nuestras acciones. Porque solamente hay dos clases de padre que el ser humano puede tener. Uno lo tenemos en Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso no se lo está diciendo a un creyente, sino a alguien que rechaza el mensaje de Cristo y a Cristo mismo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que replican las personas sin Dios, lo que es su propio padre. Y viven en engaños, y viven en mentiras, y viven matando a las personas, matándolas en su propio corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Es el padre de las tinieblas, de todos aquellos que viven en tinieblas. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo y aceptamos el sacrificio de Él en la cruz y el derramamiento de su sangre en favor de mis pecados para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad, y entonces hacer posible que more su espíritu en mí, porque ya fue quitado el estorbo, Dios no puede estar donde está el pecado, ya lo quitó con su sangre, entonces mora su espíritu en mí. También dice claramente, y leemos ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos aquellos que de alguna u otra forma rechazan el mensaje del Evangelio para no rendir sus vidas a los pies de Cristo, son hijos del diablo. No es algo que nosotros como creyentes tengamos que enfatizar mucho para que no se cierren al mensaje del Evangelio. Sí advertirles de algunas cosas que son necesarias advertirles, como de la eternidad del infierno que le espera a todo aquel que rechaza a Dios como su Salvador. Pero quien quiera que sea, muchos dirán, es que yo sí creo en Cristo, pero nada más que no le quiero rendir mi vida todavía. Yo estoy pensándolo, yo lo voy a hacer más adelante. Bueno, ¿qué nos dice la Escritura? Porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy. Si no lo tomas hoy, entonces sigues en esa condición de perdido y sigue gobernando tu vida el diablo, que es tu padre. Y es el destructor. Es que Satanás no es un nombre, sino es un título que significa el adversario. Y este es el adversario de nuestras almas, que te ofrece aparentemente lo bueno, lo que te va a edificar, lo momentáneo, lo de aquí y ahora, pero en realidad busca tu propia destrucción en esta vida, pero más aún en la eterna.
es el adversario, el opositor. Ese es el diablo. Y todos aquellos que de una forma u otra lo rechazan, el sacrificio de Cristo, espérame ya mañana o ya cuando vuelva, etcétera. ¿Tú no tienes eso asegurado? En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes. El día con el que cuentas es ahora. Yo recuerdo que esto pasó en Monterrey, en una campaña que hicieron unos creyentes, y unas personas se acercaron a hablar a esos jóvenes estudiantes, fue de una universidad, y uno de ellos comentó que habló con dos jóvenes y les comentó acerca de la importancia de aceptar a Cristo. Ellos dijeron, mañana van a regresar, ¿verdad? Mañana volvemos a escuchar este mensaje y tomamos esa decisión. Le hizo este énfasis. Mira, la Biblia dice que el día con el que cuentas es ahora, no cuentas con el día de mañana. Tantas cosas que pueden suceder, en donde puede terminar nuestra vida, que muchas de ellas son inimaginables. En una ocasión me tocó ver un pedazo de un programa de muertes, ¿qué diríamos? Especiales o increíbles, ¿no? Y de repente vi el caso de una persona que vivía donde hace mucho frío y cae nieve y todo eso. El hombre abre la puerta con una bandeja con agua para su gatito. El hombre se resbala, se pega en la nuca, cae de frente y cae en el baldecito de agua, se ahogó y se murió. Increíble, ¿no? ¿Cómo no tiró el agua? O algo así. Otro hombre fue a hacer una venta de productos en pleno sol del día y le cae un rayo y se muere. Y así empezaron a mencionar un montón de casos que uno como creyente dice, sí, de veras que es más segura nuestra muerte que cualquier otra cosa. Tarde o temprano nos va a venir. Pues resulta que estos jóvenes se fueron. Cuando se fueron tuvieron un accidente y los dos murieron. No te jactes del día de mañana. No sabes qué dará de ese el día. Hoy es el día de salvación. Y Dios quiere que atendamos a esto. Pero así es Dios. Nosotros ahora somos linaje de Dios. Y el hombre tiene que tomar su decisión para ver si quiere ser linaje de Dios o no. Y eres o linaje de Dios o linaje del diablo. Y replicas a aquel que es tu padre. Ahora, dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo honramos al Padre? Toda la vida lo deshonramos a través de nuestra desobediencia. Y lo empezamos a honrar cuando vivimos en obediencia. Solamente por leer ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, el Señor hablando acerca de la desobediencia que había tenido el sacerdote Elí, y que le había prometido que le iba a dar a través de su descendencia el sacerdocio perpetuo, le dijo, yo iba a hacer esto por ti y te iba a honrar, pero nunca tal yo haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Él no había querido obedecer a Dios, no había querido obrar en obediencia, disciplinando a sus hijos contra los pecados que estaban cometiendo, que eran claros, crasos, y que hacían pecar al resto del pueblo. Y Dios le dice, yo voy a honrar a los que me obedecen. Los que me desprecian son los que no me obedecen. Si soy yo, pues, Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Nosotros honramos al Padre cuando honramos al Hijo. Leamos ahí en Juan, capítulo 5, versículo 23. Dice lo siguiente. Para que el 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿En qué sentido honramos al Hijo? Cuando le creemos, cuando le obedecemos. Eso lo decide cada uno. Nadie va a llegar contigo y te va a torcer el brazo y ¿honras al Padre o lo honras? ¿No? O aquí te dejo sin brazo.
No funciona así. Tiene que ser voluntario. Y el que entiende el amor de Dios, todo lo que hizo por mí, y rinde su voluntad, está honrando al Hijo. Y así está honrando al Padre. Entonces todos aquellos que se convierten a Cristo, están honrando a Cristo y están honrando al Padre. Por eso lo que vemos en Hebreos, hay un hecho que menciona que no se hace directamente, pero se hace de manera indirecta. Acerca de pisotear la sangre de Cristo cuando uno obra en rechazo y en desobediencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia que está buscándonos sin exigirnos nada, solamente rendir tu voluntad. ¿Pero qué? ¿Qué somos nosotros? Un cúmulo de pecado y de maldad. Y eso es lo que nos pide que entreguemos. Lo que nos destruye, eso es lo que pide que nos entreguemos. Y esa es una obra terrible de deshonra al Hijo de Dios. Y de igual manera, una deshonra al Padre. Y no es honrarlo solamente con labios y decir, sí, Dios es mi Padre, sí, Cristo es mi Padre, yo creo en Él, yo lo sigo, yo le sirvo. No es de labios, es con los hechos, es con el corazón. Leemos en Marcos capítulo 7, versículo 6. Vamos a leerlo. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. ¿Ese es el hombre religioso? Lo explica también en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de este pasaje que está hablando el Señor Jesús. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. No lo sirven, no lo honran, porque no creen de corazón. Y de lo que se trata es de honrarlo, no de labios, sino con los hechos, con una vida que manifiesta una obediencia a sus principios, una obediencia a sus mandatos. Esto es lo que vemos en este pasaje y por eso es que el que honra al Hijo, honra al Padre, honra no de labios, lo honra de corazón. Y esto es lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Pero también vemos que nos dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Vamos a volver a leer este versículo 6. Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora, esto implica dedicación. Soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿qué significa ser Señor? Es el que manda, es al que me sujeto, es al que obedezco. Y esto implica ser un verdadero discípulo. Muchas personas dicen, yo ya soy salvo, pero no he decidido ser todavía discípulo de Cristo. Pues hay un gran error de conceptos en el corazón de esta persona. Porque el que se convierte a Cristo se convierte en seguidor de Cristo, en su discípulo.
Y ese es un discípulo el que ha determinado dedicar su vida al Señor, rendir su vida en obediencia al Señor. Entonces, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Esta palabra temor significa reverencia por Él y por lo que es santo. Yo quiero ser reverente al Señor, respetuoso, significa respeto a Él y a su nombre. ¿Cuántas personas juegan con este nombre? O es dado a jugar con lo que Dios dice a su palabra, que es santa. Como Dios es santo, por eso dice la Santa Biblia, porque tiene la naturaleza de Dios, es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios. Algunos podrán juzgarte de exagerado, pero como quiera que sea, tú estás respetando al Señor, reverenciando al Señor y rendido al Señor. Esto implica la palabra temor. Respeto, reverencia, rendición. Las personas que no rinden su voluntad a Dios, no significa esto que haya temor. De hecho, vemos que muchos cometen pecados tan graves que hasta uno dice, no hay temor de Dios en sus vidas. O sea, no hay nada que los refrene. Están determinados a hacer su propia voluntad y en las manos del diablo cometen actos tan aterradores como los que escuchamos en las noticias día con día. Porque no hay temor de Dios en sus corazones. El creyente sí tiene temor de Dios y por amor a Dios obra en estas condiciones, en respeto, en reverencia, en una vida rendida día con día a hacer su voluntad. Una vida rendida a Dios. Ahora, con esta condición de rendición, nosotros vemos que esto implica una obediencia sin condiciones. Hay varios versículos que podemos ver al respecto. Primero que nada vemos en Lucas capítulo 6, versículo 46, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y esto lo dice el Señor Jesucristo, si no hacéis lo que yo digo. Cualquier persona puede llamarlo Señor y estar dispuesto a hacer algunas cosas que Él dice, o lo que le conviene que Él dice. El verdadero creyente tiene que estar examinando constantemente su vida para ver su obediencia en relación a la palabra de Dios en todos los sentidos que Él nos dice. No puede haber algo donde yo diga, es que estoy obedeciendo el 90% de la Escritura. Ese otro 10%, pues, digo, las condiciones de mi personalidad o las condiciones de mi deporte o de mi trabajo no me lo permiten. No hay condiciones. Ante un rey no podría haber algún súbdito que se rebelara a su decisión. Y podría ser buena o mala, Dependía si el rey era un tirano. Ante Dios, el perfecto, el santo, no debemos tener ningún miedo ni reparo en rendir nuestras vidas en obediencia a Él, a todo lo que nos dice. ¿Por qué me llamas entonces, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Lleva a cabo lo que yo digo. Leemos en el 9:23 también de Lucas, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y no es acaso la conversión? Porque nuestra naturaleza está corrompida, está caída, es pecadora, hay que rendirla al Señor, hay que mantenerla en la cruz. Tome su cruz cada día, es decir, decida permanecer fiel a mí, aunque esto implique la muerte, que en muchos casos cuando ha habido persecución, los creyentes han recibido esa gracia del Espíritu que les permite sobrellevar ese pequeño momento que implica la muerte. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, una determinación de seguirlo hasta ese grado y sígame. O sea, vivir en sus pisadas, vivir en su ejemplo. Eso es ser discípulo. Si soy yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Y no es nada más un temor a medias donde te obedezco en lo que me conviene y no te obedezco en lo que no me conviene.
O te obedezco solamente si me va bien y no te obedezco si me va mal. Es sin condiciones. Y es guardando su palabra sin condiciones, obedeciendo a su palabra sin condiciones. Dicho sea de paso, cuando un padre educa a sus hijos, el hijo debe la obediencia a los padres sin condiciones, sin reclamos, sin discusión, ¿no? Es que papá, ¿por qué me lo dices a mí? No se lo dices a mi hermano. No hay nada que se pueda decir. De igual manera nosotros con Dios. Leemos en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, significa que los obedece. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que honra al Hijo honra al Padre que le envió. Luego dice el 23, el que me ama, mi palabra obedecerá, guardará. Y mi Padre le amará. El Padre. Y vendremos a él y haremos morada con él. Su Espíritu mora en nosotros. Es Dios mismo quien mora en nosotros. Implica esa rendición, esa determinación a vivir en servicio a Dios. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no es lo que yo digo? Pablo mismo se llamaba a sí mismo, se designaba a sí mismo como siervo de Jesucristo. Vamos a leer ahí en Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y él obedeció su ministerio. Recordemos quién era Pablo. Pablo no era una persona que estuviera en condiciones de pecados profundos. Él no era un borracho, no era un asesino. Él era un celoso cumplidor de la ley. Por cierto, cuando estaban arrojando las ropas de aquellos que mataron a Esteban a pedradas a los pies de Saulo, era porque él tendría en ese momento a punto de cumplir 30 años. Y él no podía participar en ese hecho. Hasta los 30 años podían participar. Cuando él ya cumplió los 30 años, él entonces tomó cartas de los principales sacerdotes para hacer su primera misión, por decirlo de alguna manera, y traer de Damasco a todos aquellos que seguían el camino y meterlos presos. Porque él creía que estaba sirviendo a Dios de esta manera. Cuando el Señor le muestra su error y que en realidad lo estaba siguiendo a él, a Dios mismo, él rendido le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Él se llamaba a sí mismo siervo de Jesucristo, dispuesto a hacer la voluntad de Jesucristo. ¿Sí? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y él estuvo dispuesto a tomar esa cruz. En una ocasión lo bajaron en un canasto desde un muro. Yo no sé si él tendría temor a las alturas. Pero en otra ocasión lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y él no le importó y siguió predicando el Evangelio de Jesucristo, porque era un siervo de Jesucristo. Una pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿A quién tú sirves? ¿Es a Cristo? Si yo dejo de hacer algo conforme a la palabra de Dios en desobediencia por agradar a mi trabajo es mi Señor. Si yo por agradar a mi cónyuge hago cosas contrarias a la voluntad de Dios, entonces mi Señor es mi cónyuge. Debe ser Dios, nada puede ser antes que Él. Cualquiera que sea la actividad que nosotros hacemos, debemos honrar a Dios. Y al honrar a Cristo estamos honrando al Padre. Y en obediencia a su palabra estaremos honrando a Dios. ¿Quién es tu maestro? ¿A quién sigues? ¿De quién aprendes? Esto lo tenemos escrito. No podemos decir que somos creyentes si no leemos la palabra de Dios. Por favor, ahí está la instrucción.
Sí, tendremos dudas, bueno, pues vamos a platicarlas, las resolveremos a través de la misma palabra, pero es Dios quien va a hablar a nuestros corazones y Él es quien va a obrar en nuestras vidas. Él nos va a enseñar, ¿sí? Él debe ser nuestro maestro. No concibo un creyente correcto que no lea la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que hacer día con día porque es nuestro alimento espiritual. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A quién le dedicas tu vida y tu tiempo? Si es alguien más que a Dios, ahí hay un problema. Si es a Dios mismo, porque no está mal que trabajemos, Él dice que no trabaja que no coma. No, está bien que trabajemos, pero en nuestros corazones está el hacer las cosas para glorificar a Dios y buscar con esto alcanzar a los perdidos. No cambia mi visión. En mi estudio, en la universidad, lo mismo. En todas mis acciones, Dios siempre es lo más importante y busco desarrollar en toda esta labor, en todas mis responsabilidades, buscando glorificarle a Él y buscando compartir acerca de Él. Luego dice el versículo 8 acerca de los sacrificios. Y aquí vamos a distinguir un punto muy importante. Malaquías 1:8 dice: ¿y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Qué significaba que llegara una persona con el rey y le dijera: oh rey, mira, aquí le traje este animalito para que haga una comida y celebremos con toda la gente? Ya tan solo ver el aspecto de este animal ciego, por la razón que tú quieras y mandes, ya era una ofensa para el rey. Y lejos de quedar bien con el rey, más bien estabas quedando en vergüenza. Estabas avergonzándolo. Y si no eras capaz de hacerlo para el rey, imagínate para el Rey de Reyes. Era una gran ofensa. Estaban con sus sacrificios, estaban contaminando el altar santo de Dios, ofreciendo animales ciegos, enfermos y cojos que nunca fueron aceptos ante Dios. Ni le agradaban ni era lo correcto. Y estaban ofendiendo a Dios. ¿Y sabes qué era lo peor del caso? Lo peor del caso es que ellos estaban ignorando que estos sacrificios representaban al Cordero perfecto que estaba por venir. No lo ignoraban. No entendían el verdadero sentido de los sacrificios. Entonces lo menospreciaban. Ahí también se veía la persona que realmente era salva. Cuando hacía en obediencia lo que Dios le pedía para cada uno de los sacrificios y haciéndolo de la mejor manera posible. Ellos se esforzaban por presentar lo mejor, que ya después esto se hizo un mercadeo, un mercantilismo, como lo vemos también en la actualidad, con los mercaderes de la fe, que explotan a la gente y la exprimen y le sacan el dinero y para todo es ofrenda y ofrenda y ofrenda. Y miren, hermanos, acabo de decir una gran verdad. Pasen las canastillas para la ofrenda. Y todo es ofrenda y ofrenda y ofrenda. Mi hijo fue a un grupo que creo que era los Pares de Sufrir. Y me dice: papá, no hubo ni un mensaje de la palabra de Dios. Y todo fue un lavado de coco a la gente para que diera y que diera y que diera dinero. Qué terrible. Pero qué engaño. ¿No ese es el propósito de Dios? Y entonces aquí les está reprendiendo de estos sacrificios que hacían y que contaminaban el altar de Dios con todos esos sacrificios que hacían. Eran una ofensa y no entendían que lo que Dios te proponía con esos sacrificios era anunciar a Cristo. Por eso tenía que ser perfecto, porque Cristo fue sin pecado. ¿Cómo vas a ofrecer un animal ciego?
Estás contaminando. Porque el proyecto de Dios era ese, que entendieran que solamente el Dios perfecto podría hacer el sacrificio perfecto. Lo estaban contaminando. Cristo iba a ser el Cordero sin mancha de Dios, que iba a derramar su sangre en favor de nosotros. El perfecto Cordero de Dios. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este era el cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Entonces, ¿cómo iba a ser perfecto esto? No iba a ser esto aceptable a los ojos de Dios. Pues ya como ves estas condiciones así, no podía ser más que Dios mismo quien fuera el sacrificio perfecto, y lo dio por ti. Ya dio lo mejor de sí por ti. ¿Será mucho pedir que nosotros demos lo mejor de nosotros por Él? Lo mejor de nosotros por Él. ¿Cómo vas a responder a estas preguntas del corazón de Dios? ¿Con un corazón quebrantado? ¿Como un sacrificio vivo y santo que quiere hacer la voluntad de Dios? Dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿y qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hagas que tu vida se conforme a este siglo, ¿sí? No os conforméis a este siglo. Esto significa que el mundo tiene sus corrientes, que el mundo tiene sus enseñanzas, que el mundo tiene sus tradiciones, que en muchos de los casos están contrarios a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un entendimiento renovado. Día con día renueva tu entendimiento. Cada vez que lees la palabra, estás quitando lo que está mal en tu mente y poniendo lo correcto de Dios. Cada vez que memorizas un versículo, palabra de Dios que estás metiendo en tu mente, que limpian todo ese cochambre y todas esas costumbres arraigadas de nuestro ser que nos contaminaban y nos llevaban al pecado, quitándolas y poniendo la palabra de Dios clara, cristalina, santa, pura, cambiando nuestro ser, haciéndonos más semejantes a Él. Así es que, pues es importante entender que el Señor quiere ser lo que Él es. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué me llama el Señor Señor? Y no hace lo que yo digo. ¿Soy tu Señor? Entonces quiere decir que vives en mi obediencia. Había un hombre que cuando él terminó su carrera de cirujano y ginecólogo de una manera muy aplicada, este hombre escribió en su diario: Señor, yo te pido que todas mis actividades, todo el desarrollo de mi profesión, todo lo que yo soy y tengo, que entiendas, Señor, que te pertenecen a ti. Yo quiero que tú sepas que yo no quiero nada en esta vida que me aleje del señorío de Cristo en mi vida. Y eso es algo que Dios esperaría escuchar de cada hijo suyo. No hace falta decir la bendición que fue ese hombre para muchos corazones para conocer al Señor.
y la vida que Dios le dio también en su servicio. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre bendito, agradecemos que nos haces ver de una forma o de otra lo que tú esperas significar para nuestra vida como hijos tuyos. Gracias por la claridad como tú nos hablas en tu bendita palabra. Y nos haces ver que tú eres el Señor y que quieres ser el Señor en el corazón de cada hijo tuyo, a través de ser honrado mediante nuestra obediencia, a través de ser temido, viviendo en reverencia, en una vida rendida a ti. Señor, guíanos a honrarte con nuestros labios y con nuestras acciones, y que nos permitas permanecer en tu paz ante estos conflictos que vive la humanidad en estos tiempos, y nos podamos gozar en que esa paz que reina en nuestros corazones son puertas que nos puedes abrir para que otros te puedan conocer. Guárdanos en tu comunión, Señor, guárdanos en tu servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Esa es la vida de gozo. Hay grandes conflictos en muchos hogares. No tenemos ni idea, porque vivimos otra realidad cuando nosotros nos convertimos al Señor. Pero siguen esperando escuchar el mensaje a través de nuestros labios. Hogares que muchas veces por los encierros tuvieron que encerrarse, esposo, esposa, hijos, con naturalezas caídas. Imagínate qué bomba. Y están esperando escuchar el mensaje. Que Dios nos guíe a esos corazones.